En este momento el arroyo no tiene mucho caudal de agua. Lo primero que les quiero decir es que nada tiene que ver con mí, Juan. La cantidad de gente que hay en este espacio tan pequeño, impresionante. Aquí venían los comechingones a realizar ceremonias de veneración al sol. A esta laguna se le atribuyen propiedades milagrosas. Es la ciudad considerada con mejor calidad de vida de la Argentina. De cómo llegó a ser lo que es hoy en día. Uy. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Bienvenidos a San Luis. Nos encontramos al noreste de la provincia de San Luis, más específicamente en la villa de Merlo, que se encuentra al pie de la Sierra de los Comechingones, que es ese macizo colosal que tengo detrás. Y esta ciudad es reconocida mundialmente por ser el tercer microclima del mundo. Hace 3 años que no visitaba la villa de Merlo y tenía muchas, pero muchas ganas de volver porque en esta ocasión vine con mi familia, con mi mamá, con mi hermano y con mis 2 sobrinitos. En este momento nos encontramos en la Reserva Flora-Faunística de Merlo. Vinimos tempranito para presenciar la charla de Isolina, la guardaparques, y ver el paso del águila, cosa que si ustedes no lo vieron cuando yo se los mostré hace 3 años, los invito a que entren a la lista de reproducción de San Luis, en donde van a poder encontrar todos los videos que hice aquí y van a poder ver en detalle la charla de Isolina, la guardaparques, y por qué es tan importante cuidar la naturaleza, que es algo que siempre decimos. Mira, mamá, cómo disfruta de la agüita, el agua fresca del arroyo. Ahí va mi hermano y Santi a buscar agua de este arroyo, que es un arroyo que tiene aguas cristalinas, aguas transparentes, tan cristalinas y tan transparentes que abastecen a la mismísima ciudad de Merlo. Isolina hizo mucho hincapié en el cuidado de este arroyo, que es el arroyo del Molino, y contó que cada vez tienen que recoger y levantar más bolsas de basura, más pañales de bebés, más colillas de cigarrillos, lo cual por supuesto que afecta a toda la ciudad de Merlo, porque este arroyo abastece a los hostels, a los hoteles, a los hospedajes, a las cabañas, a todos los alojamientos que se encuentran aquí y por supuesto a todas las personas que viven aquí. Les quiero mostrar un poquito dónde estamos hospedados aquí en Merlo. Estas son las cabañitas en donde estamos ubicados. Acá tenemos la piscina de la cabañita. Y vean cómo desde acá tenemos la vista de la Sierra de los Comechingones. ¡Qué espectáculo, por favor! Buen día amigos, un nuevo día en la Sierra de San Luis, acá en la Sierra de los Comechingones en Merlo. Amanecimos muy bien, muy tranquilos, qué lindo que se descansa acá. Datos que no les conté ayer es que acá, Merlo, se encuentra dentro del departamento de Junín. Estamos a más de 800 metros de altura sobre el nivel del mar y esta es la tercera ciudad más poblada de la provincia de San Luis.
Uno de los motivos por los cuales elegimos Merlo para venir en este viaje familiar es porque por primera vez estamos viajando en familia sin la camioneta, estamos viajando en transporte público y nuestro alojamiento está en un punto clave porque está a la vuelta de esta terminal, la vieja terminal de ómnibus de acá de Merlo, en donde sale el Merlino, este colectivo espectacular que nos lleva a todas las reservas que hay aquí. El Merlino sale todos los días en diferentes horarios, uno puede venir acá a la terminal y sacarle una fotito a los diferentes horarios, viene, se toma este colectivo que te lleva a los diferentes puntos, a las diferentes reservas y se abona en el mismo colectivo. Le pagás al chofer, al colectivero, sale 1.300 pesos argentinos en el 2026, que es a razón de 85, 90 centavos de dólar y te lleva directamente a donde vos vas. Con los horarios vos ya tenés también el horario de regreso, que eso es espectacular para saber a qué hora o cuáles son los horarios y las posibilidades de regresar. Una luz, el Merlino, que en solamente 20 minutos llegamos a Piedras Blancas. ¿Qué es Piedras Blancas? Bueno, es uno de los barrios de Merlo, un barrio muy conocido de Merlo que se divide en Piedra Blanca arriba, Piedra Blanca abajo y estamos ingresando a una reserva natural. Lo que tenemos aquí son las ruinas del viejo molino. El propietario de este viejo molino era el suegro del escritor y poeta Leopoldo Lugones. Este antiguo molino entregaba harina blanca a los vecinos que cosechaban trigo. Este cristalino arroyo es el arroyo Piedras Blancas. Y este arroyo sirvió al molino, al antiguo molino que les mostré recién las ruinas. Y este antiguo molino harinero hidráulico funcionó entre 1840 y 1930. ¿Vos te metiste al agua, amiguito? ¡Ay, sí! Claro, porque hace mucho calor. Este viejo molino le da justamente el nombre a esta reserva, el viejo molino, que como pueden ver está conformada por un bosque frondoso de árboles que te permiten tener sombrita. En este momento el arroyo no tiene mucho caudal de agua, pero uno puede venir a sentarse, mojarse un poquito. La gente ha colocado las piedras para formar algunas ollitas y que se puedan sentar los niños a jugar o uno mismo, un adulto también se puede ahí sumergir acostadito como para refrescarse. Y el arroyo Piedras Blancas también sirve como límite natural entre San Luis y la provincia de Córdoba. Estaba mamá diciéndome que tenía ganas de comer algo y que no sabía qué y no habíamos traído nada para comer y miren, apareció la amiga. ¿Cómo te llamas? Cintia. Cintia, que también es de Buenos Aires y hace estos budincitos que vamos a probar ahora, budín de durazno en este caso. Vale. Grisines integrales. Con harina de uva. Con harina de uva. ¡Wow! Riquísima. Miren lo que es esto, tiene mucha pero mucha pinta, es muy pero muy húmedo. A ver. Una delicia. Lo sano duró poco. Llegaron los churros. Qué
hermosa esta reserva. Yo no la conocía y realmente es espectacular como para venir a pasar el día, y si tenés niños, mejor todavía, porque en realidad al no tener gran caudal de agua, este arroyo, entonces es ideal para que ellos se metan acá a jugar y estén seguros, pero también para uno venir a relajarse y conectarse con la naturaleza, porque mientras uno va caminando arroyo arriba, vas a encontrar más ollitas, algunos desniveles, o sea, algunos saltitos bajitos, pero lo mejor es que te puedes sentar, tomar unos mates, contemplar la naturaleza y conectarte con la naturaleza, sobre todo porque acá no hay señal de celulares, ténganlo muy en cuenta. Como les comenté al principio, estamos al pie de la Sierra de los Comechingones, sierra que toma este nombre por el grupo originario, el pueblo originario que habitó toda esta zona y también muchas zonas de Córdoba, que eran cazadores, recolectores, eran un grupo nómade. Y particularmente esta reserva es considerada un sitio arqueológico porque aquí se han encontrado vestigios de la vida de los comechingones y se han encontrado piezas de alfarería, como por ejemplo unos pequeños morteritos, además que se han encontrado puntas de flecha y hasta restos humanos. Estos son los morteritos de los que les hablaba. Miren la cantidad que hay. ¡Qué bárbaro! ¿Para qué los usarían? Me intriga, pero muchísimo. Y esta piedra de gran porte que encontramos acá es una piedra ceremonial comechingona. Aquí venían los comechingones a realizar ceremonias de veneración al sol. Así que nos encontramos con nada más y nada menos que un altar comechingón, y todo esto es un sitio arqueológico. Amo los carteles informativos, y acá tenemos un cartelito en donde, bueno, hay mucha información sobre el bosque serrano, pero principalmente información sobre las mariposas que me fascinan, y no solamente muestran los diferentes tipos de mariposas, sino también cómo la mariposa nace siendo una oruga y se transforma finalmente en la bellísima mariposa. Muy cerquita del altar comechingón que está por ahí, tenemos a esta escultura que se llama Tesoro Escondido. Es una escultura que hizo la artista Liliana Simone y es una ofrenda a la Pachamama. Acá se ve que las personas que han venido y han visto las piedras alrededor han armado estas zapachetas que le dan así como un misticismo interesante. Amigos, llegamos a la plaza principal de Merlo. La primera vez que vengo a esta plaza a esta hora que está cayendo el sol, igual son las 8:30 de la noche y todavía es de día, todavía no ha oscurecido, pero qué interesante que está. Creo que más tarde voy a volver con mi mamá, mi hermano y mis sobrinos para dar un paseo por acá porque debe estar muy lindo. Quiero mostrar este detalle porque me encuentro en este momento en el centro histórico de Merlo y atrás mío ustedes pueden ver que tenemos un cartelito que indica que la calle se llama Videla. ¿Y quién fue este Juan de Videla que le pusieron una calle con su nombre?
Lo primero que les quiero decir es que nada tiene que ver con mi Juan, porque Juan es Juan Videla, pero él es descendiente de alemanes y este Juan de Videla era un español que por allá, por el 1794, pasaba por aquí y vio que en este lugar había posibilidades para fundar un pueblo, un asentamiento, una villa. Entonces se contactó con el marqués de Sobremonte y le dio toda esta información. Resulta que el marqués de Sobremonte dijo, sí, este lugar es potable, y fundó a esta ciudad que para ese momento se llamaba Melo. Bueno, no fue en 1794 porque los tiempos de ese momento eran otros tiempos, así que en 1797 fue cuando se fundó Melo y el nombre se le colocó justamente en honor a un militar español. Muchos años después se le cambió el nombre a esta ciudad y se le puso Villa de Merlo, y el parque principal tiene el nombre del marqués de Sobremonte justamente en honor a su fundador. Yo no dejo de sorprenderme todo el tiempo de la Sierra de los Comechingones, ver esa pared, ese macizo impresionante me vuelve loca. Yo no puedo creer que lo que estamos viendo para allá atrás, ahí, eso es la parte trasera de la terminal, donde hay un mercado de productores, y al ladito comienza todo esto, que es una feria de artesanos en donde también hay shows ahora en temporada alta. Interesante esto, amigos de Merlo, es un espacio cultural recuperado por la comunidad a través de mingas y del trabajo colectivo en el año 2017. ¡Qué bueno! Acaba de empezar un show, qué lindo, miren todas las actividades para los niños. Ven lo que les digo, acá está la terminal de donde venimos, recién nos bajamos de acá y acá tenemos a todo el paseo, tremendo. Esa, mira cómo entra en calor, guarda amigo con la columna. Nos hemos movido, hicimos unos 30 kilómetros hacia el sur de Merlo para llegar al Chorro de San Ignacio, que es todo un paseo que tiene un montón de cosas, porque ni bien entras, tiene todo lo que es una zona de camping, de recreo, para pasar el día y también para acampar, y después tiene senderito, que es lo que estamos haciendo en este momento, para hacer caminatas con diferente dificultad, dependiendo de dónde vos quieras parar. Viendo la cantidad de zarzamora que encontramos en este sendero, entiendo que esta es una planta invasora. Miren la cantidad que hay, es impresionante. No. Para hacer esta caminata hay que venir con buen calzado, porque miren el camino que hay que hacer. Miren a Ciro con su báculo, su palo de trekking, que lo ayuda a poder tener más estabilidad, por supuesto, para poder hacer esto. Hay otras personas que se ve que lo alquilaron el palito. Bueno, hemos llegado al Chorro de San Ignacio, este salto de agua en medio de las piedras, y miren la cantidad de gente que hay en este espacio tan pequeño, impresionante. Estamos en plena temporada de verano, ¿no? Así que es entendible. Volvimos por este camino y ahora estamos tomando otro camino que nos va a llevar hacia una lagunita. Qué caminito, ya estoy agitada. Les muestro un poco. Por ahí es por donde vinimos. Ahora vamos a subir a ver las vistas por ahí. Y el camino va a continuar por este senderito que está un poquito delimitado, pero ya la vista acá es espectacular. Unos 250 metros más arroyo arriba llegamos aquí, a la Laguna Milagrosa. ¿Ustedes pueden creer que a esta laguna se le atribuyen propiedades milagrosas? Me pregunto si no será milagrosa por el milagro que significa llegar hasta aquí. Bueno, no es un camino para todo el mundo, obviamente, y esta
poza, la poza que está acá, la segunda poza, es mucho más profunda que la primera, que es la del Chorro de San Ignacio, propiamente dicho. Bueno, les conté un poco cómo se fundó la ciudad de Merlo, pero quiero contarles un poco más de cómo llegó a ser lo que es hoy en día. Uy. La cuestión es que para los años 20 la gente con mayor poder adquisitivo comenzó a venir para esta zona a aliviarse, a sanarse de afecciones respiratorias. Pero, ¿qué pasó? Para aquella época no había ningún tipo de infraestructura que recibiera a esos turistas o a esos viajeros que se acercaban aquí. Entonces, los vecinos mismos de la ciudad empezaron a recibirlos y les alquilaban sus casas para esos fines. Cuestión que con el aumento y el aumento y el aumento de la demanda, se empezaron a construir hospedajes, hoteles, hosterías, alojamientos. Entonces, de esta manera, el turismo comenzó a crecer a tal nivel que para el siglo XX ya se había posicionado como uno de los destinos turísticos del país. ¿Y por qué venían a curarse de las afecciones respiratorias aquí? Bueno, esto tiene que ver con el microclima que les mencioné al principio del video y tiene que ver directamente con la Sierra de los Comechingones, que actúa como un filtro, filtrando justamente todas las partículas del aire con humedad que vienen desde el Océano Atlántico y además filtrando de todas las partículas contaminantes. Como resultado queda un aire muchísimo más puro que se aloja en todo lo que es el valle de la ladera occidental de la Sierra de los Comechingones. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente Merlo el que tiene el microclima, sino todo lo que se encuentra de este lado de la Sierra de los Comechingones. Pero esta no es la única particularidad por la cual se da este microclima. Otro motivo es que la Sierra de los Comechingones es un macizo muy antiguo y libera átomos de oxígeno. Esto que hace que el aire esté más oxigenado y como resultado que da mejor calidad de vida y además mayor longevidad. Algo que tenía muchas, pero muchas ganas de hacer acá en Merlo con mi familia, porque yo ya lo había hecho y me gustó mucho, era volver aquí a Mundo Hongo, a escuchar la charla y a también comprarme algunas cositas, porque me compré unos aceititos que tienen propiedades medicinales, así que estoy re contenta porque es riquísimo. Bueno, también no solamente eso, me compré también un picante porque ¡ay, qué delicia! Pero lo que más me interesaba, además de comprarme mis cositas, era que mi familia escuchara la charla porque estaba muy buena. Y algo que tienen que saber es que Merlo es la ciudad considerada con mejor calidad de vida de la Argentina. ¿Y según quién esto? Bueno, según el investigador del CONICET, Guillermo Velázquez, quien en un libro coloca a Merlo junto con el departamento de Junín dentro de un selecto grupo de un 5% del mundo en donde se encuentra esta ciudad con buena calidad de vida. Y es la ciudad con mejor calidad de vida de nuestro país, de la Argentina. ¿Qué tool? ¿Ustedes conocían esta información? Y como les decía al principio del video, Merlo se encuentra dentro de las 3 ciudades más importantes en cuanto a microclima del mundo. ¿Quiénes son las 2 primeras? Bueno, Suiza es la primera, la segunda son algunas zonas de Baja California en Estados Unidos. Cuéntenme qué les pareció todo esto y si sabían que
Merlo es la ciudad con mejor calidad de vida de la Argentina. Pónganlo en los comentarios, así lo leemos todos. Yo estoy súper, pero súper feliz de estar acá nuevamente y sobre todo con mi familia para que conozcan este lugar que me parece que todo el mundo debería conocer. Y con la vista de la Sierra de los Comechingones le voy a mandar un flor de saludo a Adriana Argüello. Gracias, Adri, por mirar el video, ni bien se publica, y dejar mensajito, ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Y si vos querés participar del flor de saludo, tenés que dejar ya mismo un mensaje abajo de este video de YouTube, pero no te olvides que tenés que estar suscripto a Rodando hacia la Libertad porque es para nuestros suscriptores. Gracias por acompañarnos, nos vemos pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.